miramos qué pasó. Ponía esta mañana como ejemplo, es como esas películas que usted ve donde hay un escenario que está pasando, usted no entiende por qué está el personaje ahí, por qué están disparando y todo eso, y después dice, para que usted entienda por qué estoy en esta situación, nos devolvemos y se devuelve la película 5 años atrás y comienza a recapitular para poder entender ese momento. Eso mismo intento hacer con ustedes. No voy a utilizar la presentación de solamente los textos bíblicos para aquel que está manejando la esta. Lo primero que quiero decir es que vamos a hablar del sumo sacerdocio. Para entender el sumo sacerdocio tenemos que ir a la historia bíblica. Y en la historia bíblica me quiero conectar con el último sumo sacerdote relevante o conocido escrituralmente. Después de él hubo más, ¿sí? Existieron más. Pero quiero concentrarme en este que es relevante hacia atrás. ¿De quién estoy hablando? De Caifás. ¿Han escuchado de Caifás? Tengo algunos textos bíblicos que quiero resaltar sobre la vida de Caifás porque es importante que lo tengamos ahí. Caifás, para la época, también debemos entender, recordemos que el imperio romano es el que está gobernando en la época de Jesús. En el Antiguo Testamento se decía que el sumo sacerdote debía ser elegido por Dios, bajo un linaje, el linaje de Aarón, en la tribu de Leví. Pero para esta época lo que vamos a leer es que Caifás ha sido elegido por el gobierno romano. Ya no los coge Dios, los coge el gobierno. Y lo cambia según su conveniencia. Porque necesitamos que el sumo sacerdote me controle esa gentucha ahí de Israel y no nos genere problemas. Necesitamos a alguien a favor. Este es el contexto. Entonces, por favor, vayan conmigo a Lucas capítulo 3, verso 2. Los textos igual van a aparecer acá y yo voy a hacer algo veloz con esto. Dice, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, aquí está hablando de Juan el Bautista, hijo de Zacarías en el desierto. O sea que para la época de Juan el Bautista, Caifás existía. Ahora, ¿sí se dan cuenta que mencionan a Anás? Anás es su suegro. Normalmente el sumo sacerdote debería ser vitalicio y ser reemplazado hasta cuando muere. Pero como el gobierno romano está cambiando los sumos sacerdotes a su conveniencia, el anterior, que era Anás, sigue ahí y sigue siendo influencia para Caifás, que es su yerno. Ahora voy a viajar un momento a Juan, capítulo 11, y voy a leer versos 47 al 53. Dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio supremo. ¿Qué vamos a hacer?, se preguntaban unos a otros. Sin duda, este hombre realiza muchas señales, señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, dentro de poco todos van a creer. Resulta que el sumo sacerdote está preocupado y el concilio, el Sanedrín, están preocupados por lo que está haciendo Jesús. Y les preocupa que el pueblo crea. Interesante, ¿no? Un sumo sacerdote que esté en contravía de creer. Pero sigo leyendo. Entonces el ejército romano vendrá, ellos están teniendo una preocupación legítima, y destruirá tanto el templo como nuestra nación. Entonces Caifás, quien era el sumo sacerdote en aquel tiempo, dijo, no saben de qué están hablando. No se dan cuenta de que es mejor que ustedes, de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no la nación entera sea destruida. Aquí pareciera tener un momento de iluminación Caifás al decir esto, pero él no entendía por qué lo decía. Miren lo que sigue diciendo el relato ahí, verso 51. No dijo eso por su propia cuenta, como sumo sacerdote en aquel tiempo. Fue guiado a profetizar que Jesús moriría por toda la nación. Y no solo por esa nación, sino que también moriría para congregar y para unir a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Así que a partir de ese momento, los líderes judíos comenzaron a conspirar para matar a Jesús. O sea, Caifás había acertado en algo sin la intención de acertar, porque él no estaba siguiendo el camino del propósito de Dios como sumo sacerdote para el pueblo, sino estaba siguiendo sus propias lógicas, sus propias ventajas, lo que le convenía. Sigamos ahora, voy a leer Mateo 26:3. Yo les pedí perdón vamos a leer muchos textos. Mateo 26:3 dice lo siguiente, en ese momento
los principales sacerdotes y los ancianos estaban reunidos en la residencia de Caifás, el sumo sacerdote, tramando cómo capturar a Jesús en secreto y para matarlo. Pero no durante la celebración de la Pascua, acordaron, no sea que la gente cause disturbios. Entonces ya están fraguando cómo van a arrestar a Jesús, pero no en la Pascua. Bueno, por lo menos en la noche mejor, que es lo que quiero decir. Ahora, en ese mismo capítulo voy a leer versículos 57 y después 60 al 66. Dice, luego la gente que había arrestado a Jesús, Jesús ya está arrestado, lo llevó a la casa de Caifás, sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley religiosa y los ancianos, o sea, lo que leí hace poquito. Sin embargo, aunque encontraron a muchos que accedieron a dar un falso testimonio, no pudieron usar el testimonio de ninguno. Finalmente se presentaron 2 hombres y declararon, este hombre, señalando a Jesús, dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. O sea que había unos testigos que no eran falsos, pero que sí estaban diciendo lo que Jesús sí dijo. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le dijo a Jesús, bien, ¿no vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor? Pero Jesús guardó silencio. Aquí se cumplió la profecía de Isaías 53, que como cordero enmudeció, no abrió su boca y fue llevado al matadero. Verso 64, Jesús respondió, tú lo has dicho. Sigo leyendo antes del 64. Dice, te exijo en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y ante esta pregunta Jesús sí estuvo dispuesto a hablar y respondió, tú lo has dicho, y lo que voy a leer en este momento no son palabras de Jesús, son palabras de Jesús citando un salmo, el Salmo 110, quien escribió el rey David. Y mire lo que responde Jesús. Y en el futuro, le está diciendo Jesús a Caifás, en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios. Esto que sigue no está en el Salmo 110. Y viniendo en las nubes del cielo. Verso 65. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo, blasfemia, ¿para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo. ¿Cuál sería el veredicto? Culpable. Gritaron, merece morir. Ahora quiero leerles el segmento del Salmo 110. Él solo citó el verso 1, Jesús dijo el verso 1. Dice así el Salmo 110. El Señor le dijo a mi Señor, siéntate en mi lugar, en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Ahora, yo sé que hasta el momento usted posiblemente no ha entendido para dónde vamos en la predicación. Posiblemente hasta se está ya aburriendo, pero téngame fe. Vamos a llegar a algo que va a ser muy importante para entender Hebreos, el segmento que nos corresponde estudiar. Ahora, ¿qué es lo que hemos venido mostrando? Primero, un personaje que es el último sumo sacerdote frente a Jesús y el proceso que lo va a llevar a la cruz. Ahora, no sé si ustedes recuerdan, Jesús, antes de entrar a Jerusalén, le dijo a sus discípulos que iba a morir, ¿cierto? La última vez que entró a Jerusalén fue la vez que murió. ¿Están todos de acuerdo conmigo en ese relato? ¿Cómo entró? En un pollino, o sea, en un burro, ¿cierto? Sentado, y esa es la entrada triunfal, tirando hojitas y aleluya y gloria a Dios, y a los días, al papayo, ¿cierto? Eso fue lo que le pasó a Jesús. ¿Dónde murió? En el monte de la calavera, en el Gólgota. Pero ¿dónde dijo que lo iban a arrestar y lo iban a matar? Jesús dice que es en Jerusalén, por eso no había entrado todavía a Jerusalén. O por última vez entró a Jerusalén. Listo. Teniendo eso en claro, ahora quiero pasar a otro personaje. Y es el rey David. Pero antes de hablar del rey David, quiero leer un texto en Levítico que nos da una información importante de cómo se vestían los sumos sacerdotes. Y aquí voy a citar al primer sumo sacerdote. O sea, hemos hablado del último, Caifás, pero voy a hablar del primero instituido según la ley, Aarón. Y dice Levítico 8, en versos 6 en adelante, dice,
Después presentó a Aarón, o sea, Moisés presentó a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. A Aarón le puso, no a sus hijos, a Aarón. Aarón es el sumo sacerdote. Le puso una túnica oficial, lo ciñó con una faja alrededor de su cintura, lo vistió con el manto, le puso encima el efod, bien asegurado con la faja decorativa. Después Moisés le puso el pectoral sobre Aarón y colocó dentro de él el Urim y el Tumim. Además, puso un turbante sobre su cabeza, en la Reina Valera dice una diadema, en la cabeza de Aarón, y en la parte delantera del turbante sujetó una medalla de oro, que decía que es un símbolo de santidad, tal como el Señor le había ordenado. Entonces, la forma en que se estaba condecorando, posicionando a un sumo sacerdote, es la forma en que Dios dijo que se debía hacer. No fue que a Moisés se le ocurrió, ay, hagamos esto y que se vea así, no. Es la forma en que la Escritura señala que debía hacerse. Ahora leamos un poco de David. Voy a leer 2 Samuel 6, del 12 en adelante. Dice, y luego David fue y llevó el arca de Dios. Ustedes recuerdan que David trasladó el arca y lo iba a llevar a su ciudad. De hecho, la Escritura dice la ciudad de David. ¿Cuál es esa ciudad? ¿Saben? Jerusalén. Esta es la ciudad de David. Entonces, para eso tenían que trasladar el arca. El arca es el lugar donde están los querubines. Y en los querubines se posa el estrado, el trono de Dios. Esa es la simbología que tiene el arca. Se está trasladando el arca. Entonces dice, y luego David fue y llevó el arca de Dios a la casa de Obed-Edom, a la ciudad de David, con gran celebración. Cuando los hombres que la llevaban el arca del Señor dieron apenas 6 pasos, David sacrificó un toro y un ternero engordado. Ahora, yo no sé si usted aquí se hace una pregunta lógica, y es, ¿quiénes debían hacer sacrificios? Los sacerdotes, ¿no? ¿Y entienden de qué tribu tenían que ser? De Leví. ¿Y David es sacerdote? ¿Por qué está haciendo sacrificios? Interesante, ¿no? Pero tampoco encontramos un concepto de Dios que no lo deba hacer. Vamos a seguir leyendo. Después dice, y David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, vestido con una vestidura sacerdotal. ¿Ve? ¿Y usted dónde consiguió eso? Eso solamente se los deben vender a los que tienen carnet de sumo sacerdote, ¿no? Usted presenta su carnet, miran el código en el sistema, le hacen su descuento de sumo sacerdote y le dan su túnica, ¿no? Debería ser así. ¿David de dónde se levantó esa túnica? Se estaba vistiendo como sacerdote, haciendo sacrificios como sacerdote. ¿Este hombre qué? Y aparte de eso, él es de la tribu de ¿qué? De Judá. Él no es de Leví. Aquí hay unas incoherencias, mis queridos hermanos, que necesito atender. Y los quiero invitar a que me acompañen a eso. Verso 15. David y todo el pueblo trasladaron el arca entre gritos y alegrías, toques de cuernos de carnero. Entonces, cuando el arca del Señor entraba en la ciudad de David, Milca, hija del rey Saúl, su esposa, se asomó por la ventana y cuando vio que el rey David saltaba y danzaba ante el Señor, se llenó de desprecio hacia él, o sea, le dio vergüenza. Verso 17, así que trasladaron el arca y la colocaron en su lugar dentro de la carpa. ¿Cuál carpa? Entonces recuerden que antiguamente, como no había templo y David no había construido el templo ni lo pudo hacer, tenían algo que se llamaba el tabernáculo, técnicamente una carpa, ¿sí? En una carpa especial que David había preparado. Y David, y vuelve y dice, sacrificó al Señor ofrendas quemadas, ofrendas de paz, y cuando terminó de ofrecer los sacrificios, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos. Todas las funciones sacerdotales, David las está ejecutando, y Dios no se pronuncia. De hecho, horas antes a esto, una persona intentó llevar el arca de la forma que la ley o que el Pentateuco no lo decía. Y dice que casi se les resbala el arca. Y por no dejarla caer, el hombre pues, o sea, colaborando, ayudando. Y ¡fum! Le metió la mano y llevó. Y aquí yo veo a un David haciendo cosas como que cuestionables, ¿no? O sea, uno diría, la ley dice esto. Y no le está pasando nada.
Y dice, después repartió a todos los que estaban allí reunidos, tanto hombres como mujeres, una hogaza de pan, pastel de dátiles, un pastel de uvas pasas, y luego todos regresaron a su casa. Ese es el relato. De apenas cuando David llevó el arca por primera vez al monte de Jerusalén. Ahora quiero irme al final de esta historia. David cometió muchos errores, pero voy a leer uno en particular que tiene que ver cuando él no debía censar o contar la población de ejército. Consultó a Jehová y Jehová le dijo, no lo hagas, ve a la guerra sin contarlos. Pero David los censó. Dios se emberracó y le dio 3 formas de castigarlo. ¿Y saben qué hizo David? Si ustedes han leído el relato, escogió la menos dolorosa para él y la que menos lo afectaba a él. Y era que el castigo cayera sobre el pueblo. Miren lo que vamos a leer ahora. Ese es el contexto. Verso 15 de 2 Samuel del versículo 24, del capítulo 24 en adelante, dice: por lo tanto, el Señor mandó una plaga sobre Israel esa mañana que duró 3 días. Un total de 70,000 personas murieron de toda la nación, desde Dan hasta Beerseba en el sur. Sin embargo, cuando el ángel se disponía a destruir Jerusalén, el monte, el Señor desistió y le dijo al ángel de la muerte. ¿Quién está matando? El ángel de la muerte, ¿no? Pero el Señor fue el que desiste y le dice al ángel de la muerte: detente, ya es suficiente. En ese momento el ángel del Señor, que no es el ángel de la muerte, estaba junto, y mire el lugar, por favor, anótelo por ahí, junto al campo de trillar de Araúna, el Jebuseo. Y cuando David vio al ángel del Señor en ese monte, dice, cuando David vio el ángel del Señor, me salté, allá, le dijo, soy yo el que pecó e hizo mal, pero estas personas son tan inocentes como ovejas. ¿Qué han hecho? Que tu enojo caiga sobre mí y mi familia. ¿Qué está haciendo David ahí? Intercediendo, ¿no? Está asumiendo su responsabilidad. Yo fui el que la embarré, qué pena, ellos no deberían pagar, castígame a mí. O sea, se está retractando de su opción. Él escogió la opción menos dolorosa para él, pero cuando vio tanta muerte y tanto dolor, dijo, no más, por favor, para. No destruyas a Jerusalén. Castígame a mí. Salto al 21. El ángel pues tomó la opción, ahora el castigo va sobre David. Pero David ahora hace esta acción. Mire lo que dice el verso 21. David está caminando y llegó a un territorio. Se encuentra con una persona y esta persona le pregunta, ¿por qué ha venido mi señor rey? Le preguntó Araúna. ¿Se acuerdan del campo de trillar de Araúna? Y dice, David le contestó, vine a comprar tu campo de trillar y a edificar allí un altar para el Señor, para que él detenga la plaga. Araúna dice, tómalo, mi señor, mi rey, úselo como usted quiera. Aquí hay 2 bueyes para la ofrenda quemada y puede usar también los tablones de trillar y los yugos de los bueyes y la leña, para hacer el fuego sobre el altar. Le daré todo a usted, su majestad, y que el Señor su Dios acepte su sacrificio. Pero el rey le respondió a Araúna, no, insisto en comprarlo. No le presentaré ofrendas quemadas al Señor mi Dios, que no me hayan costado nada. De modo que David pagó 50 piezas de plata por el campo de trillar. Y allí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrenda de paz. Y el Señor contestó la oración que hizo por la tierra y detuvo la plaga. Wow, interesante, ¿no? Compró el campo, hizo el sacrificio, hizo las labores sacerdotales, intercedió por el pecado del pueblo, por su propio pecado, y Jehová escuchó. ¿Ven algún reparo de parte de Dios por hacer funciones sacerdotales? De parte de alguien de la tribu de Judá que no era sumo sacerdote. ¿Cierto que no? Vemos una interacción como muy transparente. Ahora, quiero leer
el versículo 4 del Salmo 110. Ya leímos el versículo 1, ¿no? El que Jesús le respondió a Caifás. Ahora miren lo que dice el versículo 4. En el versículo 1 del Salmo 110 se hablaba de que Él se sentaría a la diestra de Dios, Jesús, ¿no? Y gobernaría. Eso estamos hablando ahí de una función de rey. Y que pondría a sus enemigos por estrado de sus pies, ¿cierto? Pero mire lo que dice el Salmo 110, verso 4. El Señor le ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Refiriéndose al sumo sacerdote, citado aquí, dice: tú eres sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, para que ustedes puedan entender esto y hacia dónde voy, tengo que leer este otro texto. Me estoy devolviendo un capítulo. La historia de que cuando David escogió mal y que castigaran al pueblo es el capítulo 24. En el capítulo 23, antes de que pasara todo este enredo y que David se arrepintiera de la decisión que tomó, en el capítulo 23 él hace una afirmación que al parecer nos demuestra que fue ahí cuando él pudo escribir el Salmo 110. Porque revela algo que es importante. Mire lo que dice segundo de Samuel, capítulo 23. Dice: el Espíritu de Jehová ha hablado a mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho y me habló la roca de Israel. Mire lo que le dijo: habrá un justo que gobierne entre los hombres. O sea, no era David. Habrá un justo que gobierne en el temor de Dios. Será como luz, anótelo por ahí, será como luz en la mañana, como resplandor del sol en la mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Al parecer, cuando él escribe esto, David escribe el Salmo 110. Y en el Salmo 110 arranca diciendo lo siguiente. No sé si ustedes se dieron cuenta, lo voy a leer. Dice: el Señor, Jehová, le dijo a mi Señor. Esto yo no lo entiendo. ¿Quién es rey de Israel? David. ¿Quién es el soberano Señor? David. ¿Por qué David dice que el Señor le dijo al Señor de David que lo pondría a la diestra gobernando y que lo nombraría sacerdote, según versículo 4, según el orden de Melquisedec? O sea que David estaba viendo que había uno superior a él, siendo él el rey David, y lo había entendido. Vendrá un hombre que gobernará, que se sentará en el trono, pero que también será un sacerdote. ¿Qué estaba haciendo David? David era rey, pero estaba haciendo funciones ¿de qué? Sacerdote. No sé si esto a usted le llama la atención, pero eso se pone mejor. Sigo leyendo ahora. Ya leímos a David, ¿cierto? Vamos a leer a Moisés y Aarón. En el Éxodo 19, del 3 al 6, se nos cuenta esta historia. Entonces Moisés subió al monte. ¿Saben qué monte era? ¿No? Monte Sinaí. Para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: comunica estas instrucciones a la familia de Jacob, anuncia a los descendientes de Israel. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Saben cómo los llevé a ustedes sobre las alas de águila y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino, y sacerdotes. Reyes, sacerdotes. Mi nación santa. ¿Han escuchado esa frase? ¿Dónde se encuentra eso en el Nuevo Testamento? Primera de Pedro. Muy bien, alumno de fiel. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Entonces Moisés sube al monte Sinaí a recibir la ley. Y esta es la información que se le da. Ahora mire lo que pasa más adelante. Voy a leer Éxodo 32. Dice: el Señor le dijo a Moisés: baja ya de la montaña. Tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido.
que pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran. Fundieron oro y se hicieron un becerro, se inclinaron ante él, le ofrecieron sacrificios. Andan diciendo: oh Israel, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Después el Señor dijo: he visto lo terco y lo rebelde que es este pueblo. Ahora quítate de en medio, le dice a Moisés. Está emberracado, otra vez. Para que mi ira feroz pueda descender contra ellos y destruirlos. Después, Moisés, haré de ti una gran nación. Pero Moisés trató de apaciguar al Señor su Dios. ¿Qué intentó hacer Moisés en el monte Sinaí? Apaciguar la ira. Pero esto se pone más interesante. Moisés vino a Aarón, o sea, Moisés desciende, y ¿sabe qué se da cuenta Moisés? Que el que inició el desorden fue el sumo sacerdote. ¿Cómo lo ve? Báileme ese trompo en la uña. ¿Cómo se logra eso? O sea, no sé si usted me está entendiendo. Aarón fue el primer sumo sacerdote. O sea, estamos estrenando tenis. Da un paso y se le cae la suela. ¿Usted qué piensa? ¿Que compró algo bueno? Como que la embarramos, ¿no? Como que la vaina no funciona por ahí. Está bien pensar que Caifás es un mal sumo sacerdote. O sea, ha pasado tanto tiempo que la corrupción y todo eso. Pero así como iniciamos, terminamos. El hombre siendo incapaz de ejercer los oficios del Señor. Entonces baja Moisés y se habla con Aarón, dice, volvió después, ¿dónde es que estoy yo? Acá. Moisés vino a Aarón, estoy leyendo Éxodo 32, verso 25, Moisés vio que Aarón había permitido que el pueblo se descontrolara por completo y fuera el hazmerreír de sus enemigos. Así que se paró a la entrada del campamento y gritó. ¿Quién? Moisés. Todo el que esté de parte del Señor venga aquí y únase a mí. Y dice que todos los levitas se juntaron alrededor de él. ¿Quiénes eran los levitas? Los que podrían llegar a ejercer los servicios sacerdotales y demás. Verso 31. Entonces Moisés volvió a donde estaba el Señor y le dijo: qué terrible pecado cometió este pueblo, se hicieron dioses de oro. Ahora, si solo perdonara su pecado, pero si no, borra mi nombre del registro que has escrito. ¿Ustedes entienden lo que está haciendo Moisés acá? Dice: venga Dios, yo sé que ellos la embarraron. No hay palabras, o sea, ni siquiera mencionó a Aarón, dijo: no, se hicieron un becerro, o sea, hagamos esto, mire, yo quiero ir al cielo, yo quiero estar en tu presencia, permíteme no entrar, para que a ellos no les hagas nada. Eso se llama intercesión. Sacrificar una bendición por otros que no se lo merecen. Ahora mire usted al lado y dígame si usted se lo merece, para que cuando mire a su compañero lo evalúe si él se lo merece más que usted. Posiblemente se va a encontrar con que no, que ninguno. Pero Moisés está haciendo algo muy bonito. ¿Y saben qué? A Moisés no lo constituyeron sacerdote, pero él era el que subía al monte a dar la cara por lo que hacían los demás y aún por lo que hacía a sí mismo. Pero miren la respuesta que da el Señor. Dice: no borraré el nombre, yo borraré el nombre de todo aquel que haya pecado contra mí. Ahora ve y lleva al pueblo al lugar que te hablé. Mi ángel irá delante de ti. O sea, el ángel de Jehová, el mismo que estaba en el monte viendo a David, viendo al ángel de la muerte diciendo: detente, el mismo. Mi ángel irá delante de ti. ¿Dónde voy? Me perdí. Allá. Cuando llegue el día de pedirles cuentas a los israelitas, ciertamente los haré responsables de sus pecados. Wow. O sea, la negociación no sirvió. Después el Señor envió una terrible plaga sobre ellos porque habían rendido culto al becerro que hizo Aarón. Y cierra la historia muy feo mencionando a Aarón, ¿no? Moisés intentó ahí como que, no, mire, hicieron allá algo, pero
Ahora voy a leer un segmento pequeño de Levítico 8 donde inicia el proceso. O sea, Aarón arranca haciendo un becerro de oro y después lo posiciona. Eso es como cuando usted ve a un presidente recibir una bolsa de dinero y después lo posiciona. ¿Sí? Algo así. O lo que pueda ser muy parecido a la realidad, ustedes lo pueden obviar. Dice, entonces el Señor les dijo a Moisés, trae a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras sagradas, el aceite de la unción. ¿Saben cuáles son los 3 cargos bíblicos que deberían ungirse? ¿Los conocen? A los reyes, a los sacerdotes, bueno, a los sumos sacerdotes y a los profetas. A ellos 3 habían que ungirlos. Entonces, por eso dice, trae el aceite de la unción, el becerro para la ofrenda por el pecado, 2 carneros, una cesta con el pan preparado sin levadura, y convoca a todo el pueblo, a toda la comunidad de Israel, para que se reúnan a la entrada del tabernáculo. Así que Moisés siguió las instrucciones del Señor y toda la comunidad se reunió a la entrada del tabernáculo. Moisés anunció que esto era lo que el Señor les había ordenado. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Moisés cumpliendo paso a paso. Lo que sigue ahí en adelante no lo vamos a leer porque ya lo leímos, fue ¿cuál es la túnica de Aarón? La razón por la cual lo leímos antes era para ver que David tenía la misma túnica y no era sacerdote, que eso me llama la atención. Ahora voy a pasar a Levítico 10, los hijos de Aarón. Entonces los hijos del pastor están sirviendo, su primer servicio dominical, oiga, qué bonito, los niños ahí, tómenles foto. Dice, a Nadab y Abiú, hijos de Aarón, pusieron carbones encendidos en sus incenciarios, encima esparcieron incienso de esa manera. De esta manera desobedecieron al Señor al quemar ante él un fuego equivocado. O sea que ellos no siguieron las instrucciones, diferente a lo que se les había ordenado. Como consecuencia, un fuego ardiente salió de la presencia del Señor. ¿Cuál es la presencia del Señor según el templo? ¿En dónde está? En el lugar santo y lugar santísimo especialmente, donde está el arca, esa arca que trasladó David. Ahí está y de ahí sale un fuego y dice que consume a estos chinos. ¿Por qué? Por ponerse ahí a innovar. ¿Sí? No, que es que esto huele a sándalo, no, mejor metan un poquito de cúrcuma, a ver que huela más indio. Bueno, hindú, entonces, pues, ¿sí? Y dice, entonces después dice versículo 3, así que Moisés le dijo a Aarón, perdón, me salté el versículo 2. Como consecuencia, un fuego ardiente salió en la presencia del Señor y los consumió por completo y murieron ahí ante el Señor. Así que Moisés le dijo a Aarón, o sea, le tocaba darle la noticia a su padre. Esto quiso decir el Señor cuando dijo, demostraré mi santidad por medio de los que se acercan a mí, demostraré mi gloria ante todo el pueblo. Como diciendo, sí, hermano, yo le dije, esto fue lo que Dios quería decir. ¿Usted por qué no sigue las instrucciones? ¿Usted por qué no le enseña a sus hijos a seguir las instrucciones? Y dice que Aarón guardó silencio. Perdió a sus 2 hijos. Deuteronomio 32, 48 ahora dice lo siguiente. Ya pasó el tiempo, están llegando a tierra prometida. Moisés está a punto de morir. Y dice lo siguiente este relato, verso 48. En ese mismo día, el Señor le dijo a Moisés, ve a Moab, a las montañas que están al oriente del río, del monte Nebo. Otra montaña, nuevamente, otro lugar alto, que está al frente a Jericó. Contempla la tierra de Canaán, la tierra que le doy al pueblo de Israel como su preciada posesión. Entonces allí morirás, ¿dónde? En el monte Nebo, en las montañas, y te reunirás con tus antepasados, tal como tu hermano Aarón. Uy, qué referencia, ¿no? Aarón no. Dice, y Aarón murió en el monte Hor, otro monte, y se reunió con sus antepasados. Pues los 2, Moisés y Aarón, me traicionaron ante los israelitas. O sea, no está siendo muy bonita la despedida. ¿Qué fue lo que pasó con Moisés? Jehová, tenemos sed, no hay nada que beber. Ahí hay una piedra, golpéala, saldrá agua. Y salió. Tiempo después, Jehová, otra vez tenemos sed, agüita. Si ves la piedra, sí, no la golpees, háblale. ¿Y entonces qué hizo Moisés? Fue y la cascó. Y se metió en un gran lío. Un lío que le está representando morir en un monte.
y no entrar a tierra prometida. Ahora quiero devolverme a mi último personaje, que es Abraham, y con eso vamos a conectar todo lo que hemos venido leyendo. Voy a leer Génesis 14, 18 al 20, dice: y Melquisedec, rey de Salem. Bueno, para que entiendan un poco esto, Abraham salió de Ur de los Caldeos a tierra prometida junto con su sobrino Lot. ¿Hasta ahí vamos bien? Ellos estaban viviendo en un mismo territorio, los criados de Lot estaban creciendo, los criados de Abraham estaban creciendo, entonces lo mejor se separaron. ¿Hasta ahí vamos bien? Abraham le dice a Lot: Lot, escoja usted dónde quiere ir. Y Lot escogió lo mejor, ¿cierto? El mejor territorio. Técnicamente llegó a Sodoma y Gomorra. Interesante, ¿no? Estando viviendo ahí, Lot fue secuestrado. Las FARC llegaron, el ELN llegó, tomaron a Lot, se lo llevaron y se llevaron la riqueza de todo el mundo. Los criados de Lot van a la casa de Abraham, pues porque antes vivían ahí, entonces sabían dónde. Abraham, fíjese que secuestraron a su sobrino. Entonces Abraham le dice a sus criados: bueno, ármense porque vamos a rescatar a los sobrinos. Entonces la operación Jaque, ¿sí? Y arrancan entonces y llegan allá y se encuentra con que Abraham vence a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, rescata a Lot y se queda con todo el botín. Una vez a mí me robaron aquí cerca de la casa de Cristian, cuando era joven. Y atrapamos al ladrón. Nos robaron 5 celulares y nos entregaron 6. Algo así. Entonces Abraham pues se fue con lo de los buses, pero se regresó con más. ¿Por qué? Pues con todo el botín de los ladrones, junto con su sobrino. Cuando llega, se encuentra con un rey sacerdote de un lugar que se llama Salem. ¿Saben cuál es ese lugar? Jerusalén. O sea que Abraham iba pasando por Jerusalén, por la montaña, y se encontró con un tipo que le sale al encuentro, que se hace llamar rey sacerdote. Y mire lo que interactúan estos dos acá. Dice Melquisedec, así se llama el personaje, rey de Salem. Salem significa paz, de ahí viene la palabra shalom en el hebreo. Sacerdote del Dios Altísimo. Venga, un momento. ¿Cuándo se constituyó el primer sacerdote o sumo sacerdote? ¿No fue en Éxodo? Estamos leyendo Génesis 22. ¿Cómo así que hay un sumo sacerdote de parte del Dios Altísimo y no sabíamos? Si el primero fue Aarón. Aquí hay enredos, ¿no? ¿Ustedes no se las habían pillado? Hay que leer, hermanos. Entonces dice, sacerdote del Dios Altísimo, que llevó pan y vino. Ay, ¿esos elementos no se les hacen familiares? ¿Pan y vino? Cuando Jesús en la cena de la Pascua tomó elementos gastronómicos, cogió pan y vino y dijo que estos eran elementos que representarían su cuerpo y su sangre para sellar un pacto de redención, porque había de morir en un monte. Sigo leyendo. Melquisedec bendijo a Abraham, bueno, ahí es Abraham, con la siguiente bendición: bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Eso es Génesis 1:1. Bendito sea Dios, el Dios Altísimo, que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec, una 10ª parte. Un momento, ¿dónde están las instrucciones de diezmos y ofrendas? ¿No están en Éxodo para arriba? Porque está aquí dando diezmo. ¿Y por qué Abraham está haciendo esto? Como una función sacerdotal. Él no tiene que administrar ofrendas de paz ni tampoco diezmos, pero se los presenta a Melquisedec, le da la 10ª parte de todos los bienes que había recuperado. Aquí no está en el relato, pero les cuento. Después llegó el rey de Sodoma, o sea, el alcalde que conocía a Lot, porque Lot vivía en Sodoma. Y él llegó de unas preguntando, bueno, ¿y el botín? Y Abraham le dice, ¿sabe qué? Quédese con todo. Yo no quiero que usted diga que me enriquecí con su dinero o con el dinero de eso. Ahora, vayamos un momento a 2 de Crónicas, capítulo 3, verso 1. Dice, Salomón comenzó a construir el templo del Señor. Ustedes saben que David no pudo construir el templo, ¿no? Sabemos que David compró el terreno, ¿no? Por 50 piezas, ¿cierto? Mira lo que sea, Salomón, hijo de David, comenzó a construir el templo del Señor. El templo está en Jerusalén, en el monte.
de Jerusalén en el monte Moriah. ¿Sí ven esta referencia? El mismo monte Moriah es el mismo monte de Jerusalén, en la misma ciudad de David, donde el Señor le había aparecido a David. ¿Se acuerdan el ángel de Jehová? Le apareció. Su padre, el templo se construyó en el campo de trillar de Araúna. ¿Se acuerdan de este personaje? Que le dijo, no, yo se lo regalo. No, yo se lo compro, no me regale nada. Jebuseo, el sitio que David había elegido. O sea, Salomón ya construye el templo ahí. O sea que cuando Jesús va a ser condenado en Jerusalén, está en ese templo, en ese terreno que compró David. Pero miren, ahora volvamos al relato de Abraham. Génesis 22. Previo a esto, para que también tengamos contexto, Abraham y Sara llegaron a una super idea y es acostémonos con Agar para tener hijos. Y tuvieron a Ismael, ¿cierto? Eso fue un acto de desobediencia. Después Sara, bueno, me perdonarán las mujeres, pero complicada un poquito ella, entonces ahora le hace la mala vibra a Agar y la quiere aburrir en la casa. O sea, de ella fue la idea y ahora está mirando mal a la criada. ¿Sí? Pero obviamente Abraham es responsable. Previo a esto nace Isaac. Y apenas Isaac tiene una edad adecuada, sale este relato. Mire lo que dice acá. Jehová le dice a Abraham, toma a tu hijo, a tu único hijo. ¿Esta frase no les parece, no les llama la atención? ¿Quién es el único hijo? ¿Esta palabra no se refiere a Jesús también? ¿Tu único? Y después a Isaac, a quien tanto amas. ¿No se habla de Jesús como mi hijo amado? ¿Estas palabras no se dieron en el monte de la transfiguración? ¿Y estas palabras no se escucharon también en el bautismo de Jesús? ¿No les parece familiar? Y después dice, vete a la tierra de Moriah. ¡Oh! ¿No es el mismo monte Salem? ¿No es el mismo Jerusalén? ¿No es el mismo lugar que compró David para construir el templo que iba a ser Salomón? Y allí sacrificarás como ofrenda quemada al hijo, obviamente, sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. ¿Qué monte era? Jerusalén. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano y ensilló un burro. ¿Cómo es que entró Jesús a Jerusalén? Ay, qué curioso, ¿no? Y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego y para la ofrenda. Abraham haciendo un oficio sacerdotal. Salió hacia el lugar hacia donde Dios le había indicado. Saltó al verso 11. En ese momento, el ángel del Señor, ¿hay otra vez el ángel del Señor? El mismo que se le apareció a David. Lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, a tu único. Entonces Abraham levantó los ojos estando en el monte de Jerusalén y vio un carnero. Y estaba enredado de los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de ¿qué? ¿Saben qué hizo Jesús en la cruz por usted y por mí, mis queridos hermanos? Sustitución. Eso se llama en lugar de. Y de ahí viene una frase muy conocida, ¿no? Dice, Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que significa, claro, usted y yo, mi querido hermano, utilizamos el Jehová Jireh para pensar en el aceite, en el arroz, en la papa, en el pan, Jehová proveerá. Pero el término más puro de la provisión de Dios se ve en la sustitución, donde Él provee un sustituto que debe morir por el pecado. Alguien que no es el hijo de Abraham, pero es descendiente de Abraham. Esa es la provisión de Dios, una provisión que usted y yo hoy degustamos. Y después dice, hasta el día de hoy la gente todavía usa el nombre como proverbio, en el monte del Señor se proveerá. Me podría ir un poco más atrás y ir a Caín y Abel. Caín y Abel presentando ofrendas. ¿Quién les dijo que tenían que presentar ofrendas? ¿Cómo sabían que los dos tenían que presentar ofrendas ese mismo día?
Porque si se pone a pensar usted, digamos, Caín dice, ay, voy a presentar ofrendas porque me nació. Y llega, pues no va a ver a Abel, porque posiblemente Abel no le nació el mismo día. Pero pareciera que los dos llegaron al mismo lugar porque los dos sabían que tenían que hacer eso. Aunque el texto no lo dice, hay una actividad concertada, transmitida y delegada. Un oficio sacerdotal que Dios ha instaurado en aquellos con los que se quiere relacionar. Porque el Señor elige personas como nosotros, Aarones o Caifases. ¿Se identifica usted con estos personajes? ¿Sí? Donde posiblemente no somos los más dignos de hacer cosas. Pero tranquilos, usted no es el que va a morir. Hay un sustituto que lo ha hecho. Teniendo todo esto en mente, ahora sí, yo puedo concluir 4 cosas que hace un sacerdote. Ofrecen sacrificios en el nombre de Israel. ¿Están de acuerdo? 2, proclama continuamente la bendición de Dios. ¿Están de acuerdo? David bendijo al pueblo, ¿no? Cuando pasó el arca. 3, representan a Dios delante del pueblo. Entonces bajaba Moisés y decía, estoy haciendo lo que Dios me dice. Pero también representan al pueblo delante de Dios. Señor, pues allá se pusieron a hacer un becerro y pues dígame qué hago yo. No te metas con ellos. Esas son las funciones más básicas que yo estoy viendo. Ahora sí, por favor, mis queridos hermanos, abran sus Biblias y leamos Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16 inicialmente. Dice, por lo tanto, ahora todo esto va a tener más sentido posiblemente para usted. Ya que tenemos un gran, no un sumo sacerdote, un gran sumo sacerdote, que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aquel que citó el Salmo 110 y dijo que iba a estar sentado a la diestra del Padre. Él ya entró en el cielo y que tiene a sus enemigos por estrado a sus pies. Dice, aferrémonos a lo que creemos. ¿Saben qué es aferrarse a lo que creemos? Escuchar la voz de Dios y seguir las instrucciones. No ponerse ahí a quemar incienso raro, ¿sí? Ni hacer cosas que Dios no lo ha mandado. No pierda el tiempo en ello. Aferrémonos a lo que creemos. ¿Y qué creemos? Las Escrituras. La fe viene por el oír por la palabra. ¿Cómo se santifica el creyente? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, aférrense a lo que creen y lo que creen debería estar en las Escrituras. No en lo que ustedes piensan, no en lo que ustedes creen, ni lo que les parece. Sigo leyendo. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. La diferencia entre Él y nosotros es que nosotros somos Caifás y Él es único. Sigo leyendo. Así que acerquémonos con toda confianza. ¿Saben por qué tiene sentido esta frase ahora para ustedes? Porque un sumo sacerdote antes entraba con una cadena o un lazo. Porque si entraba y no estaba bien preparado, mire, llevaba campanitas, era para los de afuera, porque como no podían entrar a sacarlo, ¿cómo sacan los cuerpos de allá? Entonces sonaban las campanas, sí, está vivo, sigue intercediendo por nosotros. Ahora no, se nos dice que podemos entrar confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia de nuestro Dios, dice, y allí recibiremos misericordia. Misericordia que no recibió el pueblo de Israel con Moisés, porque bajo la ley nadie será justificado. Pero misericordia que recibió David por su intercesión, porque es la gracia la que nos faculta hacer cosas como David, no siendo del linaje de Leví. Y encontraremos gracia que nos ayuda cuando más lo necesitemos. Ahora, ¿qué opina Pedro al respecto? No desconocemos el autor de Hebreos, ¿no? Pero ¿qué opina Pedro al respecto? Voy a leerles 1 de Pedro 2. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes, o sea nosotros, piedras vivas con las cuales Dios edifica un templo espiritual.
además son sacerdotes santos. Mi querido hermano, ¿de qué tribu es usted? Del Codito, de Toberín, de Suba, ¿de dónde es usted? Usted no se merece el linaje, pero el Señor nos ha llamado a ser todos sacerdotes, a cumplir una misión sacerdotal, a cumplir conforme a lo que Él nos dice. Dice, por mediación de Jesucristo ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Sigamos ahora en el libro de Hebreos, ahora pasamos al capítulo 5. Dice, todo sumo sacerdote, aquí ya no está hablando de Jesús, está hablando de un Aarón, un Caifás, un cualquiera, un usted y yo. Todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas. ¿Usted y yo ha sido escogido? Hemos sido escogidos para representar a otras personas. En su trono con Dios, Él presenta a Dios ofrendas de estas personas y ofrece sacrificios por los pecados. Y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque Él también está sujeto a las mismas debilidades. Entonces, cuando usted se mira y mira a su hermano, debe mirar su propia obra, dice Pablo en Gálatas, ¿no? Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y no, ¿cierto? Y no se crean más que, si alguien ha de gloriarse, gloríese en lo que usted está haciendo y no lo que hace el otro, ¿cierto? Por esta razón debe ofrecer sacrificios tanto por sus propios pecados como los del pueblo. Dice, y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque lo desee o desee tener esta posición de honor. Tiene que ser llamado por Dios. Usted y yo hemos sido llamados. Romanos 8:28 dice, 32 dice que a los que Él predestinó, a estos también llamó. Pero también en el versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. No sé si usted no sabía que lo habían condecorado como sacerdote, pero usted y yo somos sacerdotes llamados a cumplir una misión. Ahora, ¿qué vuelve a pensar Pedro al respecto? Entonces, esto es una mesa redonda. Pedro va a opinar. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice lo siguiente. Pero ustedes son linaje escogido, real, David, sacerdocio, Aarón, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para posesión, diré, de Dios, a fin de que se anuncien las virtudes de aquel. Ahora, ¿qué virtudes de aquel debe anunciar el sacerdote? Ay, no, Dios es buena gente. Dios es bueno, Dios te ama. No, la virtud que debemos anunciar es esa virtud que puede trasladar a las personas de las tinieblas a la luz. ¿Cómo se llama esa virtud? El Evangelio. Esa es la función sacerdotal de nosotros. Yo no sé usted en qué está perdiendo el tiempo, pero estamos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Ustedes que en otro tiempo no eran, ahora son. Hemos sido posicionados. Pero mira algo muy bonito. ¿Se acuerdan que leímos por ahí una parte que les dije la palabra luz, que la subrayaran? Dice, estas son palabras de Jesús en Mateo 5. Dice, ustedes son la luz del mundo. ¿Quiénes? Nosotros, ¿cierto? Pero miren el ejemplo que pone Jesús. Yo no sé si ustedes se la habían pillado, pero dice, una ciudad asentada en un monte no se puede esconder. Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho en un monte, porque ni usted ni yo, mi querido hermano, nos podemos esconder de ese llamado. Y esa luz, dice, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino que se pone en un candelero, sinónimo de iglesia. ¿Sí? Apocalipsis, ¿no? Los 7 candeleros, lo explica Juan, son las 7 iglesias, ¿no? ¿Sí, no? Bueno, léanlo por ahí, ¿cierto? Y después dice, y alumbra a todos los que están en la casa. ¿Usted alumbra a los de su casa? Yo aquí veo una casa casi llena, me falta gente, voy a pasar lista, conozco algunos. Y después dice, así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. O sea que un sacerdote debe velar también por alumbrar, por saber que está en un lugar alto, que no se puede esconder.
Y por último, ya para cerrar aquí, dice Hebreos, para la última parte que me corresponde, del 5 al 10, dice, pero por eso Cristo, no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien lo eligió. Tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Y en otro pasaje dijo, Salmo 110 de David, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mientras estuvo aquí en la tierra, el orden de Jesús no fue de Aarón, ese se equivocaba, es según Melquisedec, rey de Salem, rey sacerdote. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones, súplicas con gran clamor, con lágrimas, al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones con gran reverencia. Por eso Santiago dice que la oración del justo puede mucho. Que Jesús le tenía, versículo 8, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia. ¿Por qué? Porque se sujetó como sumo sacerdote a seguir las instrucciones del Padre. No porque él fuera desobediente, sino porque le tocó hacer a la manera de Dios. Con todas estas cosas sufrió. De ese modo Dios lo hizo apto para ser sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos. Fue ese cordero que estaba enredado ahí en el matorral para rescatar a un ser querido que usted ama y que no quiere perder, que ha sido la provisión de Dios para su vida. Los que obedecen, y Dios lo designó como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Romanos 12, 1 al 10 ahora tiene mucho más sentido para usted y para mí si lee lo siguiente. Por tanto, hermanos míos, les ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué decía Hebreos? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir ¿qué? Misericordia. Ahora, con base a esa misericordia que ya recibió, dice, mis hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que ustedes se presenten y presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como un culto racional. Usted, sacerdote, sepa también librar sus propias batallas delante del Señor. No se adapte a este mundo, sino transfórmese mediante la renovación de la mente. ¿Cómo usted renova la mente? Por medio de las Escrituras, para que verifique cuál es la voluntad de Dios. Entonces les tengo 3 puntos que yo quiero que usted se vaya en esta mañana, que debe practicar como sumo sacerdote, como sacerdote. Ejercitemos nuestro real sacerdocio primero a nivel personal. Acerquémonos al trono de la gracia. Recibamos misericordia, porque muy posiblemente estamos como Caifás o como Aarón. Renovemos nuestro entendimiento y esforcémonos para no conformarnos a este mundo. Ahora, como congregación y real sacerdocio, debemos ofrecer sacrificios de alabanza, súplicas, intercediendo, orando unos por otros, representando a otros, sirviéndoles. ¿Para qué? Para que sean perfeccionados. Y tercero, como real sacerdocio, a nivel externo, debemos anunciar las virtudes de aquel, alumbrando entre los hombres el mensaje del Evangelio, siendo representantes de Dios en esta tierra. ¿Por qué? Porque a Él le plació. Usted no elige, Él elige, Él llama, nos corresponde. Si no le gustó la prédica, califique la encuesta que va a llegarle a su WhatsApp. Si le gustó, también califíquela. Pero sea como usted la quiera calificar, entienda que tenemos una responsabilidad delante de Dios. Hebreos 13:15 dice lo siguiente: por tanto ofrezcamos continuamente mediante Cristo sacrificio de alabanza a Dios. ¿Qué es esto? Es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. No es venir a cantar, es hablar de Cristo a los de afuera. Y no se olviden ustedes de hacer el bien, de la ayuda mutua, porque esto es lo que hacían los sacerdotes. Porque de tales sacrificios realmente se agrada a Dios. Oremos. Padre, gracias porque no somos los más dignos de representarte, Señor, pero sabemos que por Cristo podemos tener entrada, una entrada tranquila, y podemos acercarnos a ti, Señor, confiadamente, para recibir misericordia, porque realmente no somos los más adecuados,
Pero gracias a ese sacrificio y esa sustitución perfecta, tú nos has limpiado, Señor, y nos has facultado, y nos permites alumbrar en lugares altos, para que el mundo vea tu nombre, tu obra, vea tu salvación y te reconozcan, Señor. Gracias por tu iglesia y gracias por la misión que nos tienes por delante como real sacerdocio. En Cristo Jesús. Amén.